A nombre del Centro de Capacitación Carso les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sergio Camacho Castañeda, coordinador del Centro de Capacitación Carso Guadalajara. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Canalizaciones y Principios de Alumbrado General, la cual será expuesta por el ingeniero Jesús Mariano González Llera. Al finalizar la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos coloquen su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga, en la sección de preguntas y respuestas, y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Jesús Mariano. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Sergio Camacho, por la presentación. Sean ustedes bienvenidos al curso de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales del Centro de Capacitación Carso. El día de hoy vamos a ver dos temas súper interesantes en el sistema eléctrico, que son canalizaciones y principios de alumbrado general. Este curso está basado precisamente en la norma oficial mexicana de las instalaciones eléctricas. El objetivo es que, como toda norma oficial, es para que las instalaciones se ejecuten y no haya tantos problemas eléctricos, tantos incendios por ahí porque no se hace lo adecuado. Entonces lo importante es ya hacer las instalaciones bajo norma oficial. Iniciamos por ahí nuestro curso, precisamente hablando de las canalizaciones. Canalizaciones, canal cerrado de materiales metálicos y no metálicos. Son expresamente diseñados para contener alambres o cables, o también barras conductoras, con funciones adicionales que permite la norma. En el mercado existe una gran variedad de medios precisamente para contener los conductores o cables eléctricos. Otros se usan en aplicaciones específicas. Algunos de estos medios son tubos conduit, con sus variaciones constructivas, como tubos conduit metálicos, tubos conduit no metálicos, ductos, electroductos. La siguiente diapositiva para continuar con nuestro curso. Como todos ustedes en algún momento han visto alguna instalación por ahí, conocemos los tubos conduit. Los tubos conduit se pueden instalar en diferentes lugares como exteriores, interiores o en áreas secas o húmedas. Los tubos conduit rígidos constituyen de hecho el sistema de canalización más comúnmente usado, porque prácticamente se utilizan en todo tipo de atmósferas para todo tipo de aplicaciones. En ambientes corrosivos se debe proteger los tubos con pinturas anticorrosiva, ya que en su presentación normal estos tubos tienden a ser galvanizados. Claro, porque también se instalan en el exterior y obviamente que tenemos que pintarlo con anticorrosivo, pintura anticorrosiva, pues para que nos dure más tiempo y no tienda la tubería a oxidarse. Siguiente diapositiva, por favor, por ahí, para continuar con nuestro interesante curso. Tubos conduit metálicos de pared gruesa. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar. Estos tubos, por ejemplo, estos tubos deben de soportarse de 3 metros cada 90 centímetros antes de cada salida. Eso es, ya lo especifica la norma oficial. Siguiente, por favor. Tubos conduit. De hecho, esos tubos son cuando hacen unas instalaciones eléctricas, trabajan perfectamente
porque quedan bien selladas las tuberías, quedan bien selladas y por ahí no hay problema de que se puedan caer por ahí. Entonces, esas son tubo conduit metálico de pared gruesa. Estos tubos conduit metálico de pared gruesa tienen por ahí dos en los extremos. Ahorita lo vamos a ver por ahí en la siguiente diapositiva. Y la siguiente que vamos por ahí, vamos a ver la pared gruesa de los tubos que tienen ahí a un lado, por un lado tienen roscas, donde estos tubos se unen de uno a uno, de extremo a extremo, porque se unen con un cople. Estos tubos se unen con un cople, se van por ahí ir colocando en cada instalación eléctrica. Seguramente en la siguiente diapositiva vamos a hablar por ahí de los tubos de pared gruesa. De hecho, se utiliza una herramienta que utilizan por ahí los plomeros para poder sacar las roscas. Siguiente diapositiva, por favor. Tubo conduit metálico pared gruesa. Ya lo vimos por ahí. Les comento que seguramente sigue por ahí la siguiente diapositiva para continuar con nuestro interesante curso. Sí, claro, por ahí hubo un problemita técnico, pero pues como así a veces la tecnología está por ahí, pared gruesa. Ahí están los ejemplos de tubería de pared gruesa. Cada uno tiene por ahí sus roscas en los extremos. ¿Sí? Siguiente, tubo conduit no metálico. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de aplicaciones y están constituidos de diferentes materiales como policloruro de vinilo, PVC, el polietileno, ¿sí? Eso es el tubo conduit no metálico. El más utilizado en las residencias es el PVC, cual es un material resistente al colapso, a la humedad, así como agentes químicos específicos. Este tipo de tubo conduit no metálico se debe utilizar en áreas clasificadas como peligrosas. Tampoco para soportar luminarias ni en lugares que exceda la temperatura de 50 grados. Claro, porque son tubos por ahí que pues son de plástico y por ahí no pueden soportar tanta temperatura. Ahí están, por ejemplo, los tubos conduit no metálicos. Hay que observar que en este tubo no metálico se pueden doblar mediante aplicación de aire cálido o líquido caliente. Ahí ustedes están observando los tubos que está por ahí, los coples, las tuercas, los monitores, con lo que se une tubo con tubo. Eso, en la terminación de la caja registro, y ahí tenemos por ahí también los coples que se va uniendo cada tubo. Los tubos conduit no metálicos. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de aplicaciones, están constituidos de diferentes metales. Obviamente que ahorita ya lo vimos por ahí. El más usado en las residencias es el PVC, cual es material de resistencia al colapso. Este tipo de materiales o de tubos se pueden utilizar en instalaciones ya sea ocultas y visibles o cuando no se expone al tubo a daño mecánico. No deben de usarse en áreas locales clasificadas como peligrosos. Tampoco deben soportar luminarias ni en lugares que excedan la temperatura de 50 grados centígrados. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí están los que habíamos comentado ahorita. Ahí están los tubos tubos no metálicos de diferentes medidas, que también por ahí es importante conocer que esos tubos
Cuando se unen con un pegamento para que queden bien selladitos. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar con nuestro interesante curso, precisamente de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente tubo son los tubos de polietileno. Los tubos Conduit de polietileno deben de ser resistentes a la humedad y a ciertos agentes químicos específicos. Su resistencia debe ser adecuada para proporcionar protección a los conductores eléctricos y soportar el trato rudo a lo que son sometidos durante su instalación. Por lo general se le conoce por su color anaranjado. Este tubo de polietileno puede instalarse ya sea embutido en concreto, muros, pisos y techos. Ese tubo de polietileno, alguna vez por ahí, amigos, lo han visto, porque se utiliza, es un tubo anaranjado que la siguiente diapositiva lo vamos a ver, este clase de tubo, precisamente de polietileno, es el que colocamos normalmente en las residencias, en las placas, por ahí, ese tubo de polietileno, ¿sí? Que ese es el más adecuado para una instalación, porque en el caso de cuando está uno cableando, se desliza perfectamente por ahí el cable y no tenemos problemas cuando estamos por ahí alambrando una instalación. Y enseguida tenemos por ahí los tubos que son flexibles, que esos tubos normalmente para cuando se hace una instalación eléctrica es conveniente que se instalen, ya que tienen ya la guía integrada, una guía de acero que está integrada precisamente para poder cablear correctamente y no haya problemas en el sistema de cableado. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar. Ductos metálicos. Los ductos metálicos se instalan en la superficie. Proporcionan protección mecánica a los conductores. Además, los hacen accesibles para cambios o modificaciones en el cableado eléctrico. De hecho, los ductos metálicos se seleccionan en base al número y tamaño de los conductores que debe alojar en su interior o en su área disponible. Por lo general se hacen con las especificaciones e instrucciones de los fabricantes. Esto es el ducto metálico. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar con nuestro curso. Seguramente ahí están los ejemplos que podemos observar. Ahí estamos observando un de 4 pulgadas que vienen ya de su presentación. Ese es el tubo, el ducto metálico. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. El siguiente es precisamente su nombre, bus. Ducto, el electroducto. El bus electroducto tiene por lo general conductores en forma de barras que van dentro de un metálico, de un ducto que lo contiene. Cuenta con una adecuada ventilación. Tiene su ventilación para su enfriamiento, que ayuda a la capacidad de corriente. El uso de estos electroductos es para instalaciones que demandan corrientes elevadas. Su fabricación de estos tipos pueden ser ya sea enchufables, ya sea atornillables, con barras de aluminio o cobre. Debido a las características de este tipo de
electroducto de manejar altas corrientes o demandas de potencias elevadas, su uso está limitado a las instalaciones comerciales e industriales. Ese es precisamente el ducto electroducto. Siguiente, ahí tenemos un ejemplo de los electroductos. Se utilizan frecuentemente como un sistema completo. Tiene una desventaja de lo alto costo y los accesorios también tienen precios muy elevados. ¿Por qué muy elevados? Porque son electroductos bastante eficientes para corrientes o equipos que consumen corriente elevado. Por ahí estamos viendo las barras de alimentación que son de cobre, y ahí vienen siendo ahí las fases que alimentan, ahí donde se enchufan por ahí los interruptores termomagnéticos, y ya después bajamos por medio de una tubería para alimentar a la maquinaria. Siguiente diapositiva, por favor. Este tema de las cajas accesorios para canalizaciones con tubo son las cajitas que tenemos ahí nosotros en nuestros hogares, donde tenemos por ahí van los apagadores, contactos, ¿sí? Su nombre, cajas eléctricas. Son la terminación del sistema de canalización que permite la llegada de tuberías y cables. ¿Cuál es el propósito de estas cajas eléctricas? Conectar los circuitos eléctricos, los contactos, los apagadores, llámese de 3 vías, salida de lámparas en general, en una instalación eléctrica. Por ahí todos lo hemos tenido la oportunidad de verlos porque están en el concreto. Cajas metálicas con propósitos generales. Obviamente que existen cajas con propósitos que se clasifican en la siguiente manera. Cajas para dispositivos con apagadores y contactos. Cajas octagonales, cajas cuadradas o cajas de registro. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver ahí precisamente los ejemplos de las cajas octagonales y cuadradas que se utilizan para salidas de instalaciones eléctricas, ya sea para lámparas o luminarias. Ahí tenemos por ahí la caja de 2x4, esa cajita que está por ahí, esa 2x4. Tenemos también por ahí la caja hexagonal o octagonal, que precisamente es donde van las luminarias o las lámparas. Alguien se preguntará, ¿por qué octagonal? Pues porque tiene 8 lados, 8 orificios, donde se pueden colocar los poliductos o las mangueras para sacar los circuitos derivados de nuestra instalación eléctrica. Por eso puede ser octagonal o también puede ser caja hexagonal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos estas cajas registro. Ductos metálicos con tapa. Este tema está súper interesante porque la norma habla de un cierto porcentaje de conductores que debemos de colocarle para que tenga una utilización óptima. Estos tipos de ductos pueden tener la tapa en bisagrada y tipo desmontable y sirven para contener y a la vez proteger muy bien a nuestros conductores eléctricos. Se utiliza como canalizaciones visibles en lugares secos, y cuando se utilizan en lugares a la intemperie deben ser a prueba de agua, claro, para que estén protegidos de la humedad. Los conductores alojados en estos ductos no deben de ocupar el más del 20%
de acuerdo a la norma oficial mexicana del área del ducto. O sea, el 20% del área disponible de nuestro ducto. Tampoco deben alojar 30 conductores portadores de corriente. Los conductores de circuitos de control o señalización y los puestas a tierra no se consideran portadores de corriente. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar. Estamos hablando precisamente de los ductos metálicos con tapa, que debe ser nada más cierto porcentaje de conductores eléctricos para que trabajen eficientemente. Continuamos con nuestro curso. Vamos a iniciar de un tema también súper interesante porque nos traemos en nuestros hogares el alumbrado general, principios de alumbrado general. El alumbrado de una instalación eléctrica consiste básicamente en 3 etapas. 1, la elaboración de planos en el cual se indique por medio de la simbología la localización de los principales elementos de la instalación eléctrica. Segundo, las indicaciones necesarias para alumbrado, diagramas de conexión para cada uno de los elementos de la instalación. Eso también particularmente es súper importante porque la instalación misma, y sobre todo para el electricista que aún no tiene experiencia. 3, detalles mínimos de la ejecución de cada una de las partes de la instalación eléctrica, como son las formas de la ejecución, número de conductores por elemento, etc. El conocimiento general de estas 3 etapas es para el inicio del cálculo o proyecto de una instalación eléctrica. Permitirá disponer de la información necesaria para el cálculo correcto de la instalación eléctrica. Aquí hay algo que quería comentarles. Está hablando ahí de proyecto de cálculo. Cuando hablamos de cálculo, hablamos de un procedimiento de cálculo de una instalación eléctrica. Es decir, que cuando nosotros ejecutemos una instalación, tiene que ir con el cable adecuado, con la unidad térmica adecuada, con el tipo de aislamiento adecuado, precisamente para que nuestro circuito trabaje eficientemente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver por ahí que cuando hagamos alguna instalación, obviamente que tenemos que hacer por ahí un plano para seguir las instrucciones. Planos para la instalación eléctrica. Cuando se preparan dibujos o planos que son arquitectónicos para construir casa o habitación, es indispensable que contengan toda la información técnica y las dimensiones necesarias para llevar a cabo el proyecto hasta la última etapa. De estos planos se hacen también con reproducciones. La correcta lectura e interpretación de los planos se adquiere a través del tiempo. Claro, no es fácil saber interpretar un plano. Para eso hay que prepararnos con cursos de instalaciones eléctricas para por ahí enseñarnos a leer e interpretar los planos eléctricos. Conociendo primero que nada por la simbología. Conociendo la simbología, podemos por ahí conocer los planos eléctricos. O una guía sistemática, que puede ser de gran ayuda para obtener una mejor idea de la práctica. Siguiente, por ahí, miren, fíjense cómo ahí tenemos, amigos, tenemos un diagramita donde representa por ahí los dispositivos que se utilizan en una instalación. Llámese interruptor sencillo, llámese lámpara, llámese contactos o receptáculos, llámese apagador de escalera o de 3 vías, por ahí, que ese apagador 3 vías que comúnmente en el campo le dicen el vaivén, pero es apagador de 3 vías.
Entonces, ese diagramitas es representativo precisamente para conocer los dispositivos que se utilizan en una instalación eléctrica. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva para continuar. Aquí es importante conocer la elaboración de los diagramas de alambrado. Como acabamos de ver, los elementos que aparecen en el plano de instalación eléctrica de una casa de habitación. Lo siguiente para el proyectista e instalador es cómo crear el sistema de la instalación a partir de los planos eléctricos. Aquí es importante, quería hacer una aclaración, cuando se hacen los planos eléctricos siempre es importante contar con la presencia de la persona a dónde se va a hacer la instalación eléctrica, porque para que queden en común acuerdo de dónde se van a colocar tantos dispositivos, tantos contactos, tantos apagadores, ¿sí? y por ahí que haya una sinergia entre ellos dos. En esta parte se trata del problema de cómo realizar los circuitos eléctricos para la instalación y cómo se deben alambrar los distintos componentes de la instalación, como son apagadores, lámparas, contactos y así como los elementos adicionales. El objetivo de esto es, obviamente, aprender a interpretar los planos de una casa de habitación o un comercio, ya que a partir de esto es fácilmente comprensible la instalación eléctrica de otro tipo de locales. Ese es en cuanto a lo que es los diagramas. Ahí tenemos también otro planito por ahí para iniciar. Es cada una de las áreas de la casa de habitación. Todos tenemos áreas, por ejemplo, sala, comedor, cocina, baño. El objetivo es tener una instalación eléctrica funcionando. Ahí están los dispositivos. Precisamente está la lámpara, el apagador. Ahí tiene, observen ustedes, la lámpara, pero tiene un apagador en la entrada de la puerta. Tiene un apagador de 3 vías en la puerta. Ahí enciendes la lámpara, le sigues caminando, se enciende la lámpara y sales al final y apagas por ahí la lámpara para que no tengas que regresar a apagar la lámpara. Precisamente ese es el objetivo del apagador de 3 vías. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar con nuestro curso. Santo Dios, centros de carga y tableros de distribución. ¿Cómo me emociona? Antecedentes y conceptos básicos. Los tableros y centros de carga se desarrollaron como consecuencia de las siguientes necesidades. Dividir circuitos eléctricos en varios circuitos, reduciendo calibres de conductores. Tener medios de conexión, de protección para cada circuito eléctrico de un sistema. Y al mismo tiempo, el objetivo del centro de carga o tablero es localizar en un solo lugar los dispositivos mencionados en el punto anterior. Siguiente diapositiva para continuar con nuestro interesante curso. Ahí podemos observar el ejemplo de un tablero. Ese tablero, si ustedes observan, tiene 3 barras de cobre. Significa que ese tablero es de 1, 2, 3. Ese tablero es trifásico. Y en un ladito, en un costado, por ahí tienen las unidades térmicas. Tiene 6 unidades térmicas por un lado, tiene 6 unidades térmicas por otro lado. Por lo tanto, ese centro de carga se le dice centro de carga trifásico con 12 circuitos. Y aquí la norma ya especifica saber conectarlos correctamente con respecto
a los circuitos que tengamos en nuestro hogar, o nuestra casa habitación, o nuestro negocio, o nuestro comercio. Si ustedes observan, las 6 unidades térmicas que están a un costado son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues cada una de ellas debe de llevar un circuito derivado que nos indica la norma, interruptores termomagnéticos derivados. Lo que quiero comentar es que la primera unidad térmica que está ahí, esa unidad térmica deben de instalarse, por ejemplo, circuito eléctrico para la lavadora. La siguiente, circuito eléctrico o circuito derivado para nuestro refrigerador. La siguiente unidad térmica pues, es un circuito derivado que debe de ir hacia nuestro microondas. La siguiente unidad térmica con un circuito derivado debe de ir, en el caso si tenemos por ahí cisterna de 127 voltios, y así, y así, y así. Cada unidad térmica debe de llevar su circuito derivado y su procedimiento de cálculo para llevarle a cada equipo de utilización, a cada equipo de utilización su unidad térmica, precisamente para que proteja nuestros equipos. Y enfrente tenemos por ahí otras unidades térmicas que están ahí, que esas pueden ir a alimentar nuestro alumbrado del primer piso, del segundo piso, podemos hacer también circuitos derivados para nuestros contactos, porque la norma, hay algo importante que nos dice la norma, que ya no debemos de juntar en nuestra instalación eléctrica, ya no debemos de juntar contactos con lámparas. Debemos de hacer circuitos derivados únicamente para contactos y los circuitos derivados únicamente para alumbrado. Y si ustedes observan ahí, ese centro de carga tiene por ahí la tablilla de neutros, donde se conectan por ahí la línea neutra para que sean los 127 volts. Podemos ahí mandarlos a cada equipo de utilización. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar con nuestro interesante curso. La siguiente diapositiva, por ahí. Circuitos alimentadores y derivados. Fases y número de hilos. Circuito alimentador. El circuito alimentador, refiriéndose a tableros y centro de carga, es la línea de alimentación. Precisamente las líneas de voltaje que alimentan nuestro centro de carga. Y el circuito derivado, como lo contamos ahorita, el circuito derivado se da ese nombre a cada uno de los circuitos que alimentan desde el tablero a través de cada uno de sus interruptores, y recibe el nombre precisamente derivados. Fases, hilos y número de polos. Cuando un tablero lo alimenta una línea de corriente o dos, se dice que es una fase, siendo estos casos absolutamente necesario el hilo del neutro, precisamente para que haga el voltaje adecuado. Siguiente diapositiva para continuar precisamente hablando de la distribución. Ahí estamos observando la distribución que nos entrega la compañía suministradora, la CFE. Por ahí nos entrega líneas de distribución que posteriormente van hacia nuestros hogares. En el caso primero, tenemos por ahí 127 voltios que se dice monofásico, porque tiene una fase y un neutro. El siguiente sistema
el siguiente medidor es bifásico. ¿Por qué bifásico? Porque tiene fase 1, fase 2 y la línea del neutro. Siguiente medidor por ahí, este tiene fase 1, fase 2, fase 3 y también tiene el neutro para que podamos también colocar nuestros equipos de utilización a 127 voltios. Es importante aquí hacer una aclaración que cuando en los hogares tengamos 220 voltios es únicamente y exclusivo para nuestros equipos, por ejemplo, los climas, ¿sí? O equipos que manejen 200 voltios. Con esto seguimos teniendo como quiera 127 voltios para nuestros equipos. El siguiente diagramita está ahí, la distribución, por ahí para conocer nosotros qué voltaje nos está mandando la Comisión Federal. Colocamos ahí nuestro aparato que se llama voltímetro. Voltímetro, ahí conectamos nuestro aparato en la parte de arriba de la fase y el neutro y nos tiene que dar un sistema monofásico, nos tiene que dar 127 voltios. En el caso de la 220, pues son dos fases y el neutro, pero el 220 es en la fase 1 y fase 2. Si nosotros colocamos nuestro voltímetro en la fase 1 y fase 2, la lectura que vamos a ver por ahí va a ser precisamente 220 voltios. Y podemos por ahí intercambiar fases, ya sea fase 1 con la fase 2, sería 220, fase 1, fase 3, 220, fase 2, fase 3, 220. Y en el caso de la de 127 voltios, pues agarramos una fase 1 con el neutro, 127 volts. Fase 2 con el neutro, 127 volts. Y fase 3 con el neutro, por ahí vamos a ver en la carátula de nuestro voltímetro, vamos a ver que es 127 voltios. Esa es las líneas de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las funciones precisamente de los tableros? Sí, y aquí, por ejemplo, habla de que cuando el tablero llevan 3 líneas, se dice que es trifásico. El número de hilos en el tablero queda definido por la suma de los cables de línea y neutro que alimentan también y teniendo las siguientes combinaciones. Una fase, 2 hilos, porque lleva la fase y también se cuenta el neutro. Por eso son 2 hilos. 2 fases, 3 hilos, porque son 2 fases y el neutro y son 3 hilos. 3 fases, 4 hilos, porque son las 3 fases, las 3 líneas y la línea del neutro, por eso la nombran 4 hilos. Los tipos de montaje de los centros de carga o centros de distribución pueden ser para empotrar, cuando el tablero va embebido en muros. Puede ser también para sobreponer, cuando el tablero se fija sobre el muro, o autosoportado, que se fija directamente sobre el piso. Eso es en cuanto al tipo de montaje. Por ahí estamos representando unos centros de carga o tableros de distribución. En este caso, por ahí tenemos los tableros que son interiores, para interior. Sí, tenemos por ahí enfrente los tableros que son para sobreponer. Es decir, esos van sobrepuestos por ahí en el concreto, colocados con soportes, ya sea, llámese pijas o algo que vayan firmes, pero esos centros de carga están sobrepuestos. Y ahí tenemos un tablero grande que normalmente yo los he visto en los comercios. ¿Por qué? Porque son circuitos que tienen demasiados
circuitos derivados, muchos equipos. Entonces, quiero pensar que este centro de carga es como un centro de carga que tiene 60 unidades térmicas, que yo lo he visto ya en diferentes áreas, en diferentes comercios. Es un centro de carga de gran capacidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las funciones del tablero? Dividir un circuito eléctrico en varios circuitos derivados. Proteger de un medio de conexión y desconexión manual a cada uno de los circuitos derivados. Sí, claro. Proteger a cada uno de los circuitos contra sobrecorrientes. La unidad térmica que colocamos ahí, se supone que ya debemos de colocar la adecuada, porque ya se ejecutó un procedimiento de cálculo para determinar qué unidad térmica nos va a proteger nuestro circuito o nuestro equipo de utilización. Y la otra función precisamente es para concentrar en un solo punto todos los interruptores. Por ahí todos tenemos en la casa centros de carga, que tenemos por ahí las unidades térmicas que distribuyen y protegen nuestros circuitos derivados. Tableros con zapatas principales. La alimentación del tablero se realiza directamente a las barras del bus por medio de zapatas de conexión. Se debe contar con un medio de protección extremo. Siguiente diapositiva para ver por ahí los ejemplos. Tablero con interruptor principal o con zapatas. La alimentación del tablero se realiza a través de un interruptor termomagnético que forma parte integral de él. Le brinda medios de protección y conexión general o directamente en las barras. Ahí tenemos el primer centro de carga o centro de distribución, que si ustedes observan, amigos, ese centro de carga tiene un interruptor termomagnético al principio. Ya viene así su fabricación, y en la parte de arriba vienen sus unidades térmicas, que es importante hacer una aclaración que en este centro de carga, para darle su mantenimiento preventivo, podemos por ahí hacerle off, apagarlo y por ahí darle mantenimiento a nuestro centro de carga, que es precisamente lavar con solvente dieléctrico todas las unidades térmicas, checar que no haya puntos calientes, y lo más importante es balancear nuestro centro de carga, que por ahí vaya trabajando en perfectas condiciones. El balanceo de cargas en este centro de carga se hace con un instrumento de medición que se coloca en las fases de alimentación. ¿Cuál es el objetivo de un balanceo de cargas? Pues es que cada línea, cada fase tenga, por ejemplo, no haya mucha diferencia en cuanto a amperaje. Por decir así, que una línea tenga, un ejemplo, 30 amperes, otra 30 amperes y la otra 30 amperes. Es decir, que las cargas se puedan balancear y nuestro centro de carga trabaje eficientemente. Ese es el centro de carga. Y el siguiente, el que está enfrente, es otro centro de carga que por ahí, si ustedes observan, amigos, no tiene interruptor termomagnético. Únicamente tiene por ahí las barras de conexión, y precisamente donde se colocan las unidades térmicas para colocar por ahí nuestras unidades térmicas para nuestros circuitos derivados. Y este centro de carga, así como lo estoy observando, es para interiores, porque tienen la tapita precisamente para
para colocarlo en el interior. Y en esa tapita por ahí, en la parte de abajo no se observa, pero deben de ir por ahí números donde debemos de colocar la numeración de ciertos circuitos, colocar la unidad térmica alimenta comedor, la unidad térmica alimenta cocina, la unidad térmica conecta ciertas áreas de nuestra residencia o en nuestros equipos que tenemos en nuestros hogares. Entonces, estos son los tipos de tableros de distribución que conocemos comúnmente en las residencias. Por ahí la siguiente diapositiva. La verdad que, amigos, con esto doy terminada por ahí mi plática, no sin antes agradecerles su participación y estoy listo para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero Mariano por su valiosa exposición. Les pedimos a los asistentes que estamos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas y sería importante que pudieran compartirnos alguna pregunta, alguna duda que tengan. Bien, ingeniero, iniciamos entonces con la primera pregunta que nos hace Daniel Salazar. Nos dice, respecto a los tableros, he observado que muchas constructoras solo entregan 2 pastillas termomagnéticas, una para planta baja y la otra para planta alta. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es correcto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Últimamente las casas de habitación así las entregan con una unidad térmica que alimente precisamente el piso de abajo, la otra unidad térmica que alimente el piso de arriba. Aquí lo correcto es que por ahí hagamos modificaciones. Es decir, separar los contactos de nuestro alumbrado. Quiero pensar que estos centros de carga son de 2 unidades térmicas, pero se puede mejorar esa instalación colocando un centro de carga de 4 unidades térmicas para que los contactos, conforme a norma, no deben de ir con el alumbrado. Excelente, ingeniero. Igual aquí nuestro compañero Daniel Salazar nos comenta lo siguiente. Comentó que la alimentación básica es para los aires acondicionados, alimentación bifásica, perdón, es para los aires acondicionados. Entonces, ¿se puede conectar un aire acondicionado comercial con una alimentación monofásica? ¿Tiene alguna implicación si se realiza así? No, lo que pasa es que cuando hablas de monofásica, bueno, también depende mucho del clima que vayas a instalar, porque depende del voltaje que trabajen, porque hay climas que trabajan para 127 voltios, hay climas que trabajan a 220. Entonces, dependiendo del tipo y la marca de centro de clima. Lo que yo te decía en el curso es que mucha gente por ahí confunde que tiene 220 y no tiene 127 voltios en su casa. No, tienen los 2 voltajes, el 220 y el 127. Lo único es que la 220 es precisamente para los climas en el caso de que sea 220 y 127 para el alumbrado. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de Reinaldo Sánchez y nos dice lo siguiente. En el curso anterior, un compañero realizó una pregunta interesante, que es la siguiente. En una instalación donde la conexión es a 220, ¿por cuál cable se realiza el retorno de la corriente? Ok, sí, en el caso de la 220 voltios, pues tiene 2 fases. Fase 1 y el retorno sería en la fase 2. En el caso de la 220. En el caso de la 110, pues sabemos que la fase principal, el retorno es por el neutro. Ok, tenemos aquí otra pregunta de Mari Carmen y nos dice lo siguiente. Las unidades térmicas de las que habla
¿De qué valores son y cómo las elijo para los diferentes circuitos? Ok, gracias, Mari Carmen. Las unidades térmicas, obviamente que su capacidad mínima que indica la norma son de 15 amperes, 20 amperes, 30, 40 y así. Aquí lo importante es que, por eso les comentaba hace rato, que no se deben de colocar cualquier unidad térmica. Para eso se necesita hacer un procedimiento de cálculo y determinar en base a la carga, cuál unidad térmica vas a colocar precisamente para que te proteja tu circuito. Gracias, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de Sebastián Luqueño Saldaña y nos dice lo siguiente: en relación al electroducto, ¿qué ampacidad, puede tener cada barra de cobre o alguna tabla de la NOM 001 donde pueda ver sus ampacidades? Bueno, ya ahí depende mucho de la demanda que necesites para conectar tu maquinaria en el caso de las instalaciones. Pero realmente las barras que ven por ahí llevan un voltaje en cada una de ellas. Entonces, el voltaje precisamente es para que alimente la maquinaria, pero principalmente ya es en fabricación dependiendo la demanda de corriente que se vaya a necesitar. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta interesante de nuestro compañero Israel González y nos dice lo siguiente: ¿cada cuándo se debe realizar un mantenimiento eléctrico en casa y por qué? Ok, en el caso, muchas gracias, Israel. En el caso de la casa habitación, un mantenimiento, quiero pensar, que me está diciendo, no sé si en el cableado o en los centros de carga, pero en el cableado, por ahí la duración de vida de nuestros conductores en una casa habitación es alrededor de 15 años, más o menos, dependiendo la utilización. Ok, ingeniero. Otra pregunta aquí también de Israel nos dice: ¿cuántos sistemas eléctricos podemos tener por parte de CFE según el número de fases? Qué interesante pregunta. La verdad es que en el caso, por ejemplo, de las casas habitación, no te permite la CFE colocar un voltaje trifásico. Eso se tiene que pedir por ahí conforme a un formato que ellos tienen, pero normalmente en las casas habitación tenemos por ahí nada más 220 y no un voltaje trifásico. Ok, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de Mari Carmen. Nos dice: ¿dónde puedo usar los tableros con interruptor principal? Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, dependiendo la magnitud de la instalación. Por ejemplo, en las residencias, yo anduve mucho tiempo en el campo, los colocan porque hay residencias que tienen centros de carga única y exclusivamente para climas y tienen un centro de carga únicamente para alumbrado. Entonces, los centros de carga que alimentan los climas, estos centros de carga también los he visto, llevan precisamente su interruptor termomagnético ya integrado. Ok, ingeniero, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta interesante de Israel González y nos dice: ¿a qué distancia se deben separar los ductos entre salida y salida en caso de ser una distancia larga? Bueno, primero que nada, quería comentar que los ductos, cuando se van colocando, normalmente miden 2 metros de uno al otro y vas uniendo uno a uno para hacer nuestra instalación eléctrica. Ahí va ya dependiendo del diseño de nuestra instalación eléctrica. Muy bien, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de David Díaz
y nos dice, si se consume en una línea 15 amperes, ¿de cuánto se recomienda el térmico? Ok, por ejemplo, una línea de corriente que esté consumiendo 15 amperes, pues debe de colocarse por ahí una unidad térmica de 20 amperes para que alcance por ella, se proteja más bien nuestro circuito. Muy bien, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta interesante. Ya están surgiendo las dudas de nuestro público. Sí, claro. Y dice lo siguiente, Efraín Escribano nos pone, si sacamos el cálculo de la carga total y supongamos que nos da 19 amperes y alguien que no sabe del tema adquiere un termomagnético de 30 amperes, ¿qué afectaciones puede haber en la instalación por algún cortocircuito? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, aquí la cuestión y la situación es que el sistema eléctrico no permite que sea una unidad térmica de gran capacidad, porque si por ahí van a tomar 19 amperes, pues por ahí en su momento no se llegara a proteger el circuito. Entonces ahí colocaríamos una unidad térmica de 20 amperes para que realmente por ahí pueda proteger nuestro circuito. Excelente, ingeniero. Y complementando un poquito esa pregunta o respuesta, sí, en efecto, si pusieran una pastilla de 30 amperes, pues esto va a ocasionar a que nunca se va a disparar este térmico y por lo tanto, pues pueda ocasionar pues un sobrecalentamiento o cortocircuitos en toda la instalación y pues de ahí lo que sigue, ¿no? Hasta un incendio. Muy Claro que bien, sí. ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de nuestra compañera Laura Rangel y nos dice lo siguiente. La norma nos pide contar con 4 circuitos mínimo en una instalación residencial. ¿Existe alguna institución que lleve el control de que se cumplan dichos lineamientos? No, no necesariamente. No necesariamente. Aquí, por ejemplo, si son 4 circuitos, pero si tú tienes la necesidad de por ahí en tu casa colocar otro equipo, otro clima, otro equipo, pues tienes que colocar otro circuito, otro centro de carga para que te proteja y puedas instalar esos equipos. Colocar centro de carga de mayor capacidad. Esto ya es dependiendo de los equipos que tengas en la residencia o en tu casa. Sí puedes colocar centro de carga de más capacidad. Ok, perfecto, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta interesante y esta pregunta es como para reforzar ahorita sobre el tema de las líneas de CFE y nos dice nuestro compañero Israel González, ¿cuál es el acomodo de las líneas activas, fases, y la no activa, neutro, en los bastidores, en los postes de Comisión Federal de Electricidad, suponiendo que están los 4 hilos? Ok, gracias Israel. Para empezar, la línea de distribución obviamente nos la proporciona la compañía suministradora, la CFE. Estas vienen precisamente del transformador. El transformador trae en la parte de abajo, en las líneas secundarias, la línea 1 viene con el nombre X0, la línea 2 viene con el nombre X1, la línea 2, X2, X3 y la línea X0 es el neutro que nos manda la compañía suministradora de electricidad. X0 es el neutro que se genera precisamente en nuestro transformador. Ok, perfecto, ingeniero. Tenemos aquí una última pregunta, ya estamos sobre el tiempo y nos dice lo siguiente. Nuestro compañero Israel González nos dice, ¿cómo es que se obtienen 220 en la línea y cómo es que se tienen 127? Muy bien, gracias Israel por tu participación, ingeniero Israel.
Ok, la línea de 220, es decir, aquí es importante aclarar una cosa, que realmente son dos líneas de 127 volts. Cuando tú tienes un aparato, un voltímetro, y lo colocas en una línea, la lectura que te va a dar es 220, porque son dos líneas de 127. En el caso de las 127 voltios, es una fase que trae voltaje y la otra es el neutro. Cuando tú colocas el voltímetro, la lectura que te va a dar son 127 volts. Perfecto, ingeniero. Y ya para cerrar con esta importante ponencia, tenemos una última pregunta que nos hizo Ernesto Gómez y nos dice, ¿por qué hay que instalar otro electrodo de tierra aparte del que lleva el medidor? Perdóname. Gracias por la pregunta. Primero que nada, el electroducto que nos pide la compañía CFE, el que va en la tierra, se llama electrodo. Creo que me comentó electrodo, ¿verdad? ¿Eso fue la pregunta? Sí, así es. Repito Sí. la pregunta de nuevo. ¿Por qué hay que instalar otro electrodo de tierra aparte del que lleva el medidor? La verdad, yo anduve mucho en el campo y no lo recomiendo. Siempre tiene que ser el electrodo que esté al lado de la cometida principal. ¿Por qué? Porque el electrodo tiene que estar en la entrada principal. Porque la Comisión Federal no te conecta si no tienes ese electrodo a tierra. Otra cosa importante, ese cable a tierra se conecta con el neutro de la compañía suministradora. ¿Cuál es el objetivo que se conecte la tierra en el neutro? Es para que nuestros contactos de protección, cuando haya en el caso de una falla a tierra, por ahí proteja a las personas de una sobrecarga. Ese es el objetivo y esa, por cierto, se le llama tierra efectiva. Perfecto. Pues muchas gracias, ingeniero Jesús Mariano González Llera, por esta ponencia. Si no ha dado tiempo de contestar sus preguntas, les pedimos las hagan llegar al correo que aparece en la diapositiva. Asimismo, a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que la ponencia se subirá al canal de YouTube de Condumex, del cual les pondré la liga en el chat. Finalmente, les pido que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que colocaré en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones que tendremos durante el mes de julio. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias a todos.